Bienvenido a la dimensión de los sueños. Ponte cómodo, escucha. Yo invito a la siguiente ronda nocturna. Estaba en casa tomándome la cuba nocturna. Recordé que tenía que hacer una compra de víveres rápida para el desayuno del día siguiente, pues no había nada en el refri para preparar. Dejé a mis hijos ya dormidos. Tomé mis llaves, mi teléfono y 200 pesos. Tendría que ir al centro comercial que está abierto hasta las 12. Era una operación de trasladarme en metro, comprar y regresar. En el metro todo fue sin contratiempos. Llegué al centro comercial con mis 200 pesos. Antes de entrar, me recibió un pasillo lleno de juguetes. Me quedé impresionado por la variedad. Tenía que platicarle a mi mujer. Nos iba a servir mucho ir y comprar ahí, pues se veían de buena calidad y precio. Me detuve en un estante y le pregunté al encargado sobre una caja negra con un dragón verde dibujado sobre ella, que la abrazaba. Al mostrarme, me di cuenta que era como juegos de magia, sets tipo Ouija. Ni siquiera quise tocar. Recordé la hora y me puse en marcha a buscar el pasillo de salchichonería, pues se me habían ocurrido unos sándwiches para la mañana. Vi ofertas en vinos y licores, ofertas en chocolates, ofertas en tecnología, ofertas en tantos pasillos que eran tan buenas que me sentí estúpido de solo haber llevado 200 pesos. Me reproché no haber traído la cartera completa. Chequé mi celular y vi que eran las 11 y me quedaba un 30% de batería. Por lo que me dispuse a buscar el jamón y el pan. Tenía que encontrar el jamón, el pan, pagarlos y salir de ahí antes de las 12, dado que el metro también cierra a esa hora y las calles no estaban como para caminar de regreso a casa. Parecía lograble. Sin embargo, por más rápido que caminaba, no encontraba el pasillo de salchichonería y de hecho ningún pasillo de comida. Para colmo, me perdí en el centro comercial. Por la hora, no había a la vista clientes ni personal a quien preguntarle nada. Caminé casi corriendo entre los pasillos, francamente desesperado por la situación. Mi celular marcaba las 11:30 y 15% de batería. Decidí dejarlo del desayuno y buscar la salida. De otra forma no tendría cómo regresar, dado que por la zona tampoco quería tomar taxi. Y el Uber ya no era una opción por el porcentaje de mi batería. Llegué a un pasillo donde había gente caminando en una sola dirección. Lo interpreté como la salida. Así que caminé rápido en ese pasillo. Noté que había consumidores perdidos igual que yo, pero el pasillo llevaba a la sala de empleados de la tienda. Era un pasillo largo. Llegué al final, donde encontré a los empleados, y volví a interpretar que la dirección contraria del pasillo me llevaría a la salida. Trotaba. Ya no quería ver mi celular, ni la hora, ni el porcentaje. Para mi felicidad, sí, llevaba a la sala. Me tranquilicé. Empecé a caminar otra vez. Antes de salir me di cuenta de que había alguien conocido en una situación similar a la mía. Lo sabía porque estaba en la salida a pie y no en la salida del estacionamiento. Le hablé. «Hola, Alex». Era Alejandro Alvarado. «¿Te perdiste?» «Sí, Yo también». Salimos a la calle. El centro comercial estaba muy grande y total que ni encontré lo que estaba buscando. Me pasó lo mismo, Sí, mano. No jodas. Miré la calle. Esta no es la calle por donde entré, ni siquiera conozco esta calle, Eché un vistazo y ciertamente, yo tampoco reconocí la calle de igual forma.
¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hora tienes, Cam? 10 para las 12. No, pues a buscar el metro, amigo. Pues vamos, pero ¿hacia dónde? No tenía ni idea de qué camino tomar, hasta que vi a un anciano. Me acerqué, lo saludé, le pregunté por el metro. A la izquierda, todo derecho. Ahí van a encontrar la caja. Sentí escalofríos en mi cuerpo. ¿Cuál caja? Espero que te haya gustado el video. Dale like y suscríbete. Esto fue Ronda Nocturna. Nos vemos en tus sueños.